Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre que vives, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos ha puesto en esta iglesia que es tu cuerpo para obedecerte. Y gracias por darnos esta oportunidad preciosa. Conocemos muy bien que estamos viviendo en los tiempos postreros. Ayuda para que podamos vivir dignamente según el mandato que tú nos has ordenado. Para esto, ayúdanos y guíanos. Estamos aquí juntos, reunidos con los amados hermanos para aprender tu palabra. Ayuda para que podamos tener el poder de discernir el corazón de amar más a ti. Empezaremos el seminario bíblico desde mañana, el seminario en consejería de inglés y seminario bíblico en español. Mándanos almas preciosas. También esté junto con nosotros para el retiro de verano de este año, para que muchas personas puedan ser guiadas y a través de esa reunión muchos puedan ser guiados preciosamente. Ayuda para que tu obra se pueda manifestar a través de nosotros. Este tiempo también te pedimos para que sea un tiempo precioso ante ti. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Vamos a buscar juntos números 31. Números 31. Números 31, versículo 1 al 3. Números 31, versículo 1 al 3. Yo les voy a leer. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz la venganza a los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián, y hagan la venganza de Jehová en Madián. Versículo 16. Vamos a leer juntos. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros, al costado, al lado, adelante, atrás, tan amablemente, diciendo: te amamos. Pienso que es muy precioso el privilegio de estar aquí, juntar
con todos los hermanos los domingos en la mañana para aprender la palabra, porque vivimos esta vida tan ocupada y tenemos muchos pensamientos en nuestro cerebro. Y a pesar de que queremos pensar solamente del Señor, hay otros pensamientos que se nos ocurren en la cabeza. Pero estamos reunidos los domingos juntos en la mañana y aprendemos juntos la palabra y se renueva el corazón. Entonces, que nos reunamos juntos es algo muy precioso para los cristianos, es igual que la liga de la vida. Y a veces hay manchas en nuestro corazón, hay muchas cosas sucias que entran en nuestro corazón. Pero en la Biblia dice que la palabra es el agua. El poder de Dios es como el agua también. Por eso a través del poder de la comunión se renueva nuestro corazón. Por eso para nosotros es muy importante que aprendamos juntos la palabra. Vamos a buscar juntos, vamos a aprender juntos números 31. En capítulo 31 habla acerca de la venganza de Jehová. Y también a esa venganza se le llamó que es el enemigo de Israel. Versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Dice que llamó la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Y el versículo 3 dice, entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Aquí dice la venganza de Jehová y también es la venganza de las israelitas. Y está hablando acerca de que el enemigo es madianitas. En números 15 está hablando acerca de que las israelitas pecaron. De Balaam, las israelitas empezaron a cometer adulterio y los pecados contra las madianitas. Es por eso que hubo la plaga y en un día murieron 24,000 personas. Y las israelitas pecaron ante Dios, pero dice que quien les hizo pecar a ellos, ellos son la venganza de Jehová. Y por eso Madián es la venganza de Jehová y es la venganza, es el enemigo de las israelitas. Las israelitas antes de entrar a la tierra de Canaán fue escrita este pasaje. En esta época también podemos ver de que estamos en la última época de este mundo. ¿Qué es la vida cristiana? Es pelear con el enemigo de Dios. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios mandó a Moisés. Hay que matar a ese enemigo de Dios. Que hay que matar a ese enemigo que le hizo matar a las israelitas o que le hizo pecar a las israelitas. Es porque ellos sí o se tuvieron que vencer y pelear contra el enemigo para poder entrar a la tierra prometida de Dios. Si son salvos, también tiene una similar batalla. No es una batalla visible, sino es una batalla contra el enemigo de Dios espiritualmente. ¿Qué es la venganza de Jehová? Es Satanás. El enemigo de Dios es Satanás. Y Satanás utiliza nuestro cuerpo para que podamos cometer pecado contra Dios. Y utiliza nuestro cuerpo para hacernos alejar de Dios. Especialmente Satanás cuando trabaja más fuertemente. En la última época del mundo. Justo antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios mandó a Israel.
y mandó a Moisés diciendo que hay que vengar a ese enemigo de Dios, porque a las israelitas les hizo cometer adulterio y cometer idolatría. Dice que a ese enemigo tiene que matarlos. Es tan temeroso esta expresión diciendo matad. Qué miedo. Pero en la Biblia menciona muchas veces. Hay que derrotar totalmente. Porque si no los derrotas, sí o sí habrá problema en el futuro. Es por eso que hay que derrotar y no hay que dejarlo pasar a ellos. También tenemos una batalla espiritual. También tenemos el enemigo de Jehová. Hay ese enemigo de Dios y también nosotros que no nos hace llevar bien la vida cristiana. En la Biblia menciona la existencia de Satanás y Satanás tiene el rol de tentar a los cristianos. Es por eso que hace ir al camino contra de la Biblia. Por eso hoy con la venganza de Jehová, con ese tema vamos a aprender hoy. ¿Qué es lo que hace Satanás? Segundo de Corintios, capítulo 4. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segundo de Corintios 4, versículo 4. 4, versículo 4, leamos juntos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay algo que Satanás hace. En versículo 4 dice que él cegó el entendimiento de los incrédulos. El rol de Satanás es causar caos para que no concentre en las cosas importantes. Esto es el trabajo de Satanás. En San Mateo 13 dice acerca de los granos y la cizaña. Hay el grano, pero también existe la cizaña. Pero dice que no hay que sacar la cizaña, hay que dejarla así como es. Pero ¿quién es quien plantó la cizaña? Es el Satanás. ¿A qué se refiere la cizaña? Está hablando acerca de los religiosos que no son salvos. Hoy en día muchas personas van a la iglesia, pero lo sorprendente es que no son salvos. Cuando uno recibe la salvación es dada la vida, pero se queda como la cizaña que no son salvos. En ese mundo que no son salvos pero van a la iglesia, hay el grano verdadero y la cizaña. Por eso, a pesar de que no importa cuántas veces haya ido a la iglesia, sino en los ojos de Dios va a ser el grano o si no va a ser la paja. Sí o sí tiene que solucionar los pecados para que uno pueda ir ante Dios. Pero ¿quién es quien plantó la cizaña? Dice que es el diablo Satanás. En sí, Satanás, ¿dónde trabaja? Trabaja en el mundo, pero también trabaja entre los crédulos. Y lo que no hace creer es que el evangelio verdadero de Dios no se plante en el corazón. Por eso el corazón del hombre le hace confundir para que se aleje más del evangelio verdadero. Por eso Satanás tiene la característica de trabajar para que las personas no crean en la salvación. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12. Busquemos Apocalipsis capítulo 12. Es el último libro de la Biblia.
Apocalipsis 12, versículo 3. Perdón, Apocalipsis 12, versículo 9. Versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. Yo les voy a leer. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El rol del Satanás es para que tiente al mundo, para que engañe. Engañar quiere decir mover los pensamientos. El primer punto es que hacer que no reciban la salvación las personas. Y hace confundir a las personas que vivir una vida repetida es lo que va a guiar a la iglesia, al cielo. Por ejemplo, uno va a la iglesia o uno ora siempre, va a ir al cielo. Con los pensamientos o engaña, pero después de recibir la salvación también engaña el corazón para que todo se concentre a las cosas más importantes. Dice que Satanás es el rey del mundo y mete el pensamiento del mundo en nuestros pensamientos. En este mundo dice que las cosas del mundo son una sombra nada más. Y si pensamos un poco más podemos ver de que no nada es eterno. Pero engaña nuestro corazón y agarra nuestro corazón. Por eso en la Biblia menciona que el engaño de Satanás es como el lazo. Es el lazo de la maldad. Hay que romper este lazo. Por eso hay que agarrar con este lazo. Hay que agarrar el corazón cortando este lazo. Porque hace no concentrar las cosas importantes. Y una de las personas más infelices en este mundo fue Judas Iscariote. Judas Iscariote en la Biblia salió que durante 3 años y medio siguió a Jesús. Escuchó la palabra de Dios. También vio el milagro que hizo Jesús. Pero con 30 platas vendió a Jesús. ¿Cuál es esa razón? Es porque fue atado su corazón. Y recibió el engaño de Satanás y fue atado. Si es que somos atados de las cosas del mundo, quizás no podemos concentrarnos en las cosas más importantes. Satanás es quien engaña. Segunda de Timoteo, capítulo 2, busquemos. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Versículo 15, perdón. No. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Segundo Timoteo 2, versículo 25. Yo los voy a leer. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Versículo 26, vamos juntos. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Estarán a cautivos
Y cuando encuentre la verdad, se quitará del lazo del diablo y va a vivir una vida aferrada de Dios. Pero si no se enfoca en la verdad, van a vivir aferrados del lazo que da Satanás. Van a seguir al dinero y la preocupación del mundo y van a seguir a las cosas del mundo. En Jueces aparece Sansón. Sansón, cuando estaba lleno del Espíritu Santo, no había nada que les aferraba. Pero fue atado. Pero cuando estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, lo pudo romper. Pudo romper. Y se salió, fue libre. Los que no son como Sansón, para hacer así es difícil, ¿no? Pero Sansón pecó contra Dios y fue calvo y se le sacaron sus ojos. Y las personas ataron a Sansón. Y en la Biblia, como está escrito, él no conoció que el Espíritu de Dios salió de Sansón. El Espíritu de Dios salió de Sansón y él fue atado y no pudo desatar ese lazo. Igual que nosotros. Si no somos agarrados del lazo de Dios, vamos a ser agarrados del lazo de Satanás. Vamos a ser aferrados del pensamiento nuestro y del lazo de Satanás. Y lo más sorprendente es que uno no lo sabe. Sansón no conoció que el Espíritu de Dios se le abandonó. Él no conoció de cuántas muchas cosas él estaba atado. Por eso nosotros también, si somos atados a Satanás, podemos cometer el mismo error. ¿Qué es lo que me está atando? ¿Será la verdad de Dios o será las tentaciones o maquinaciones del diablo? Les pregunto, ¿qué están pensando ahora? Esa soy yo. Satanás metió el pensamiento de vender a Jesús a Judas Iscariote. Pero Satanás tentó a Judas, pero él cayó en esa tentación. Por eso cuando uno no tiene cuidado van a ser atados de corazón. Y van a ser juzgados como necio. Y van a malgastar todo su tiempo y nuestra pasión de las cosas vanas de este mundo. Pero en la Biblia dice que tenemos que buscar la verdad y tenemos que ser atados de las cosas correctas. Es de la verdad, de las cosas eternas. Tenemos que ser atados de esas cosas. Porque si no van a caerse como Sansón. Sansón significa el sol pequeño. Pero lo lamentable es que él no pudo vivir esa vida de resplandecer la luz. Es porque él perdió contra el enemigo Satanás. Y en la Biblia dice que el enemigo es Satanás. El enemigo de Dios es Satanás. Y hay otro enemigo también. ¿Qué sería el otro enemigo? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos 10, versículo 30. Hebreos 10, versículo 30.
Yo les voy a leer. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, leamos juntos. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. El enemigo dice que se mete en las manos de Dios. Quiere decir que van a ser juzgados. El enemigo sí o sí van a ser juzgados. Pero ¿quién es el enemigo? Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dice que en la Biblia dice que hay personas que pisotean al Hijo de Dios, los que niegan a la sangre preciosa de Cristo. Y si digo más directamente, que rechacen a propósito al amor y la gracia de Dios intencionalmente. Metidos en su propio pensamiento por cumplir la ley, ellos rechazan el evangelio de la gracia de Dios. Esto se le considera como rechazar a la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Por qué los judíos no pueden recibir la salvación? ¿Saben la razón? Es por su pensamiento y terquedad. Su pensamiento en sí es el enemigo. Disculpen, pero esto es el enemigo de Dios. En Romanos capítulo 2, ¿por qué las personas van al infierno? Ahí dice que es por ese corazón no arrepentido y por su terquedad. ¿Por qué los judíos tuvieron que ir al infierno? Es por esa terquedad y por ese pensamiento que no quiere arrepentir. Pero en la vida cristiana hay otro enemigo de Jehová. ¿Qué es eso? Es mi pensamiento y mi terquedad. Aprendemos tanto a la palabra de Dios y de muchas palabras están expuestas. Por eso en Jeremías 29 dice que la palabra de Dios es como el fuego y también de como un martillo. Pero aún así uno no se arrepiente. Hay esa verdad y hay el camino que Dios quiere, pero por su terquedad no regresa. Es el enemigo. Primero por la terquedad somos destruidos. Y segundo, por esa terquedad uno fracasa. Tenemos mucha terquedad. La palabra de Dios, queremos equivaler el pensamiento nuestro con la palabra de Dios. Esto quiere decir que no tienen temor a Dios. Dice, oh Dios. Así esa palabra. Y con mis pensamientos hay que bajar el pensamiento de Dios, el pensamiento nuestro con el pensamiento de Dios. En la Biblia también sale acerca de la mujer adúltera y diciendo a ellos que no sabéis que la amistad con el mundo es el enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser el amigo del mundo es ser enemigo con Dios. En sí que sea amigo con el mundo dice que es enemigo de Dios. Su propia propiedad, su deseo
está aferrado de esas cosas y de ese deseo carnal que no quiere abandonar, son enemigos de Dios. Están sobrios y velad, porque Satanás está rugiendo para devorar. Está rugiendo como el león para devorar a las almas. Ahora está trabajando más fervorosamente. Antes de entrar a la tierra de Canaán, Dios a través de Moisés dijo que hay que matar a Madián. Y así ellos pudieron terminar bien los 40 años de desierto y entrar a la tierra de Canaán. Pero nosotros también necesitamos ese corazón. Por ejemplo, si corremos en una carrera, hay dos personas muy importantes. ¿Quién es más importante? Primero es quien inicia. ¿Y quién es otra persona importante? Y la persona que entra por último. Es más importante. Estamos los últimos corredores en este tiempo, pero Satanás nos quiere atar. Siempre nos quiere engañar con los afanes del mundo y con la soberbia del mundo. Yo les voy a mostrar un día, quiero mostrarles cómo atrapar a los monos. ¿Conocen cómo cazar a los monos? En Uganda, en África, hay una manera de cómo atrapar a los monos. Ellos empiezan a excavar un hoyo y ahí pone semilla de girasoles o semilla de calabaza que le gusta a los monos. Entonces mete su mano para agarrarlo y después ¿qué hace? Y lo agarra. Entonces empieza a venir con el lazo. Pero ¿qué tiene que hacer el mono? Hay que huir, ¿no? Pero el mono no puede huir. Porque está ahí agarrando la semilla, pero está atada a su mano y no puede ir. Pero para huir, ¿qué tiene que hacer? Hay que dejar la semilla y así puede sacar su mano del hoyo. Hay que dejar la semilla y así puede sacar su mano. Pero con la semilla agarrada en la mano no puede salir, pero no puede dejar esas semillas. Es por eso que al final el cazador caza al mono y lo ata en el árbol. Igual que esto, en nuestra vida cristiana hay muchas tentaciones al frente de nosotros. Por ejemplo, ratones. ¿Saben las trampas del ratón, no? Y pone un queso en la trampa y lo huele. Y huele muy rico. Y, y va hacia el queso. Obviamente no va a pensar de que va a ser atrapado. Entonces dice, voy a probar un poquito. Entonces solamente con la lengua. Pero es muy rico, ¿no? Entonces sube la tentación. Después, ¿qué hace? Dice, un bocadillo nada más. Solo un bocadillo. Voy a agarrar un bocadillo, muy rápido voy a salir. La rata, ¿qué mirará? ¿El queso o la trampa? Al principio sí mira la trampa. Pero una vez prueba el queso, ¿qué va a ver? Solamente mira el queso, ya no puede ver la trampa.
Es por eso que viene. Después lo muerde. ¿Y qué pasa? La trampa lo cierra. Y ya no puede salir. Pero las maquinaciones de Satanás es lo mismo. Salmos. Capítulo 19. Salmos 19, versículo 12. Salmos 19, versículo 12 al 13. Estos dos versículos. Salmos 19, versículo 12 y 13. Lentamente leamos juntos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y sale de las cosas que son ocultas. Y en versículo 13 está hablando acerca de las cosas que pecan a propósito. Y también habla de la gran rebelión. Si hay algo que no puede ocultar o puede controlar en su corazón, esto va a ser al pecado a propósito. Y se tapan los ojos. Y sí o sí se conecta al pecado más grande, a gran rebelión. En el día vino un ratero en el banco y él fue agarrado y le hizo una entrevista a ese ratero. Había tantas personas en el día, pero ¿cómo pudiste entrar al banco en el día? ¿Cómo, ¿Cómo tienes ese coraje de entrar al banco en el día que cuando hay muchas personas? Y él dice que yo solamente vi el dinero. Ni siquiera vio a las personas. Tampoco vio a la policía que estaba esperando afuera. Solamente vio al dinero. Nuestro corazón también se ata. Es Salmo de David. Y David hizo todo lo posible para cuidar de sí mismo. Dice, Dios, hazme librar de los pecados ocultos. Para que yo no peque a propósito. Para que no cometa una gran rebelión. Estos pecados ocultos, ese lazo pequeño que Satanás da, ayúdame, Señor, para que esas cosas no se me aferre. Y así David oró tan anhelosamente a Dios. Satanás es quien engaña y es quien pone el lazo. Por eso nos dice que tenemos que escapar de ahí. Tenemos que escapar de ahí para que mate. Entonces, ¿cómo van a vencer? Y obviamente esa respuesta sale de la Biblia. Vamos a buscar primero de Pedro capítulo 5. Primero de Pedro capítulo 5. Primero de Pedro capítulo 5 versículo 8.
Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Versículo 8 y 9. Primero de Pedro 5, versículo 8 y 9. Esos dos versículos leamos juntos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Especialmente cuando se escribió de Pedro, hubieron muchas persecuciones y dificultades. Había muchas tribulaciones. Dice que hay que ser sobrios y velad. El mandato de Dios también entra en nosotros. Y a esos santos que estaban en sufrimiento, le escribió a apóstol Pedro las instrucciones cómo estar sobrios y estar despiertos. Quiero que marquen esta parte. Porque si yo estoy despierto, puedo vencer al enemigo. ¿Cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo atacar? Pues a través de estas instrucciones vamos a pensar de estos puntos. ¿Qué es lo primero? Es versículo 5. Versículo 5. Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Digamos juntos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo podemos escapar del lazo de Satanás? Hay algo que tenemos que acordar. Es la mano poderosa de Dios. Dios, tenemos que acordar que Dios es todopoderoso. Hay que conocer que estamos bajo su mano poderosa. Y si estamos bajo su mano poderosa, podemos estar humilde ante Dios. No solamente el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si yo estoy bajo la mano poderosa de Dios, podemos escaparnos de muchas ansiedades. Pero si no piensa que está bajo la mano poderosa, van a caerse en su ansiedad y sus preocupaciones. Hay muchas preocupaciones, ¿no? Levante la mano los que no tienen ningún afán. Yo puedo ver todo su rostro aquí adelante. Hay otras personas que parecen mucha preocupación y hay otros que pareciera que tienen poco preocupación según su cara. Pero hay otros que parece que tienen mucha preocupación. Está escrito en su rostro. Dice preocupación, afanes. Y todo está escrito. Pero viendo su cara, también puedo sentir que tiene afanes. ¿Con qué cosa el Satanás nos ataca? Ataca con nuestro afán. Si entra en la preocupación, van a caer. Por ejemplo, preocupación de la propiedad, de las riquezas. Por ejemplo, Judas Iscariote también. Judas Iscariote, a comparación de otros discípulos, ¿él tuvo más dinero o menos?
Yo creo que personalmente pienso que Judas sí tenía más dinero porque él estaba en cargo del, de dinero y obviamente las personas que trabajan con el dinero tienen mucho dinero porque era un contador y no tengo relación con el dinero, pero a comparación de otras personas creo que Judas creo que era un poco más rico que los discípulos porque él estaba en cargo de la contabilidad, pero en su corazón también él tenía afanes, también tenía avaricia. ¿Cómo él pudo pensar de vender a Jesucristo solamente por el dinero? Sube los afanes y la avaricia y disculpen, pero está loco. Se enloqueció. Y afán significa rasgar el corazón. El afán no es según su situación. Porque hay más afán y menos afán. Los que entienden la mano poderosa de Dios se preocupan menos, pero los que no aceptan la mano poderosa de Dios tienen muchos afanes. Uno dice, Dios se encargará de todo. Claro, yo estoy bajo la mano poderosa de Dios. Ah, claro, dice. Entonces van a estar con esa preocupación. Así quiero que sea según su voluntad. En 1 Timoteo 6 dice que hay que estar contentos de que tener algo de comer y de vestir. Porque si aman al dinero van a ser la raíz de las cosas maldades. No hay ninguno que están preocupados de algo de comer o de vestir. Dice, oh, yo sí me preocupo. Yo les voy a dar. En sí, nosotros viviendo en esa tierra de Estados Unidos, pienso que no hay preocupación de qué vestirnos o de qué comer. Porque a veces comemos mucho y porque queremos vestirnos de algo mejor, es por eso que viene el problema. Pero básicamente sí tenemos algo de comer y tenemos algo de vestirnos. Pero lo importante es que sube el afán. Porque para comer mejor, para vestirnos de algo más bonito y queremos hacer algo mejor. Es por eso que son atados. Y sube el afán y ahí hay su terquedad. En Colosenses dice que la avaricia es la idolatría. ¿Saben qué es la idolatría? Es vivir aferrado de eso. La avaricia es idolatría. Pareciera que si no hace eso no puede sobrevivir. Que sí o sí tiene que comprar eso o sí o sí tiene que comer esto. Por esta avaricia se aleja de Dios. Y Dios, Satanás mal aprovecha de estas cosas. Claro, pueden comer menos, ¿no? Que ahora. Y los jóvenes van a estar tristes si escuchan esto, ¿no? Está bien si no se casan, ¿no? Disculpen. Pueden vivir como apóstol Pablo. Yo dije esto un día. Un joven vino a buscarme hace tiempo. ¿Y saben qué me dijo? Me dice, ¿por qué usted se casó? Y no sabía nada que decir. Le dije, sí, hay que casarse, pero no hay que ser atado de eso, de las cosas comestibles, de las cosas de vestir o de preocupación, um, tanto del futuro que ni siquiera ha venido, porque si uno es agarrado de eso, no puede hacer nada para las cosas de Dios.
y van a perder fuerza ante Dios. Por eso la Biblia dice que hay que ser humilde bajo las manos poderosas de Dios. Vamos a buscar Salmo 139. Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, versículo 17 y 18. Versículo 17 y 18 yo les voy a leer. Solo versículo 17 yo les voy a leer. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Versículo 18. Si los enumero se multiplica más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Esto es lo que David escribió. David padeció muchos sufrimientos, pero lo que comprendió es que él estuvo bajo las manos poderosas de Dios. ¿Cuántos pensamientos hay de Dios? ¿Cuán preciosos son los pensamientos de Dios? Y dice que son preciosos. Hay tantos sufrimientos. Dice que son preciosos los pensamientos y los planes de Dios. El plan que Dios tiene conmigo dice que es mucho más que las arañas del mar. Por eso David que comprendió que esté bajo las manos poderosas de Dios. Hay dificultad, sí, y también hay preocupaciones, pero nosotros estamos bajo la mano poderosa de Dios. ¿Saben que yo estoy bajo las manos poderosas de Dios? Entonces uno se escapa de los afanes y van a estar en paz. Salmos 31. Salmos 31, versículo 13. 31, versículo 13, yo les voy a leer. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Podemos imaginar de cuánto David sufrió. Dice que hay afanes en toda mi vida. En versículo 14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. A pesar de que sea así, más, dice más yo en ti. ¿Cómo esto puede ser posible? Hay algo que David entendió. Versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Es la verdad que David comprendió. Dice que en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores.
Y David comprendió esto perfectamente en su vida. Y así él pudo estar en el lado de Dios y él no estaba atado del lazo del diablo. Lo que tenemos que acordar en la vida cristiana es que tenemos que estar humildes bajo la mano poderosa de Dios. Quizás yo puedo estar enfermo o quizás mi empresa no sale próspero y quizás mi vida no sigue según mis planes. Y quizás yo puedo desampararme o caerme por las situaciones difíciles que yo estoy pasando de mi familia. Y puede entrar afanes en mi corazón, pero esta preocupación al final puede ser la comida del diablo. Lo que sí o sí tenemos que acordar es que estamos en las buenas manos de Dios. El tiempo de nuestra vida está en las palmas de Dios. Y así podemos estar libres del enemigo de Satanás, de la preocupación. Vamos a buscar primero de Pedro, capítulo 5. Primero de Pedro, capítulo 5. Versículo 9. Primero Pedro capítulo 5, versículo 9. Si lo ha marcado van a buscar rápido y los que están buscando quiero que reflexionen. Leamos juntos. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En 5, en versículo 9 dice, resistir firmes en la fe. Porque dice, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Después aparece padecimientos, ¿no? Y también dice que es el mismo padecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir para resistir firme en la fe? Eso realmente es el secreto. Porque si creen esto, van a ser firmes en la fe y van a vencer al enemigo. Han venido muy bien hoy día. Van a ser un día feliz hoy. De verdad. ¿Por qué yo no tengo felicidad o gozo en mi corazón? ¿Y por qué siempre estoy perdiendo a los deseos carnales? ¿Y por qué soy tan terco? ¿Y por qué siento que siempre estoy cayéndome a la tentación del diablo? Pero en la Biblia dice hay que resistir firmes en la fe. Pero ¿cómo podemos resistir firme en la fe? Santiago 4, busquemos. Santiago está justo antes de Pedro. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Leamos esto juntos con una voz grande. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la Biblia dice
que si uno está resistiendo al diablo, dice que él huirá. ¿Pero qué quiere decir resistir al diablo? Dice que es someter a Dios. Someter a Dios es resistir al diablo. Entonces el diablo se huye. Esto es el secreto de la victoria de la vida cristiana. Es resistir en la fe. Es estar firmes en la fe. Porque en el corazón de todas las personas tiene el carácter de pecado. Pero hay que vencer al carácter de pecado. Por ejemplo, uno se levanta en la mañana y se siente muy cansado y no quiere venir a la iglesia. ¿Y cómo puede vencer a la tentación del diablo? Es ir sí o sí. Es ir sí o sí. Entonces esto es resistir al diablo. Otro ejemplo. Hoy yo pensé para ofrendar. Es un ejemplo. Y está a punto de poner el dinero. Oh, es mi renta. Tengo mi renta. O de mis pagos. Y el corazón tacaño sube de repente. ¿Y yo qué voy a hacer? Pongo más. Entonces, así es resistir al diablo. Por ejemplo, tengo que predicar a alguien. Yo compro comida y también tengo que dar mi tiempo. Necesita mi tiempo y también mi riqueza. Y dice, no, no quiero hacer. Entonces, no puede vencer al diablo. ¿Y cómo podemos vencer al diablo? Tenemos que hacer más. Tenemos que encontrarnos más y sacrificar más. Y haga más cosas. Y sorprendentemente, si yo obedezco más, así va a vencer más al diablo. Y así pueden sentir la libertad en su corazón. Y van a sentir la victoria. Que realmente Dios me ayudó. Así que somete más es el camino para resistir más al diablo. Hay que someter a Dios y hay que resistir al diablo y así huirá el diablo de nosotros. Por eso cuando entra el pensamiento carnal van a cortar. Pero si está quieto dejando que sube pensamiento, entonces el diablo va a comer. No hay que ser perezoso, sino tiene que ser más activo. Y así van a ser libres de los pensamientos y van a ser libres de Satanás. Hay un versículo que yo siempre memorizaba cuando era joven. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16 y 17. Estos dos versículos vamos a leer juntos. Gálatas 5, versículo 16 y 17, leamos juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice que hay que andar en el Espíritu para no satisfagar los deseos de la carne.
¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y estamos aprendiendo eso ahora. Y nosotros podemos saber según nuestra conciencia. Pero si lo hacemos, no vamos a estar aferrados. Dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso si nosotros sometemos a Dios, todo va a salir bien. No es que uno puede salir haciendo algo bien si está quieto en la vida cristiana. En Génesis 15 dice que Abraham recibe la ley de Dios. Dios que dice a Abraham que yo a través de ti te haré muchas descendencias, igual que hay las estrellas en el cielo. Y Abraham recibe esta promesa. Por eso, por el agradecimiento a Dios, le dio el altar, el sacrificio. Y eso quiere decir que, sí, es correcto tu palabra. A través de dar el sacrificio, quiere que sea uno la promesa que hace con Dios. Pero en ese momento, ¿qué aparece? Aparece las aves de rapaña. Ahí aparecen las aves de rapaña. Así. Ahí mira el sacrificio y esta ave viene para comer el sacrificio. Acepta la promesa. Y trabaja en ese momento cuando el diablo entra cuando uno quiere hacer las obras de Dios, pero cuando uno quiere hacer las obras de Dios, el diablo hace todo lo posible para corromper esa promesa que él hace y para meter tentaciones en su corazón. Pero ahí en la Biblia dice aves, en plural, aves de la rapaña. Pero ¿qué hace Abraham? Empieza a hacer huir las aves de rapaña para que pueda dar el sacrificio a Dios. Y después Dios le muestra la promesa. Y hubo una antorcha que pasó el fuego entre el sacrificio que dio a Dios. Y la antorcha dice que es, es la promesa de Dios, es el pacto de Dios. Que yo acepté tu ofrenda y que voy a dar lo que yo te he prometido. Y si uno puede creer esto en el corazón, cuán bueno sería. Pero siempre hay esos pensamientos del mundo y la avaricia del mundo que nos quiere hacer alejar de esas cosas. Pero esos afanes tenemos que huirlos, diciendo, vete, vete. Y a veces cosas entran a la iglesia, entran perros de la calle, también aves entran en nuestra iglesia, pero los niños lo hacen muy bien. Y dice, vete, vete con el palo. Lo hace muy bien. Y por ejemplo, tenemos comida en la basura. Ellos lo huelen muy bien. Y las aves vienen, empieza a comer los tachos y también la basura. Pero los de primaria dicen, vete, vete.
Pero en serio, viendo esas cosas tenemos que aprender. Porque en nuestro corazón hay muchas aves de rapaña. Martín Lutero dijo así: no podemos evitar que las aves vuelen encima de nosotros, pero sí podemos evitar para que no se sientan en nuestra cabeza. ¿Cómo podemos evitar los pensamientos que nos ocurren en la cabeza? Antes, en la budista, para que no puedan pensar otras cosas, empezaban a acuchillar su pierna con un palo. Uno no puede evitar los pensamientos o afanes que se nos sube automáticamente, pero sí podemos evitar de ponerlo en práctica. Si es que yo obedezco según mis pensamientos, van a ser aferrados del diablo. Hay que seguir al Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, y así no seguirán a los deseos carnales. Por ejemplo, uno quiere dormir sin leer la Biblia o quieren dormir sin orar. Levántense y laven su cara y oren. A veces no es porque están cansados, sino porque tienen problema en el corazón, no quiere leer la Biblia. Y porque si están muy estresados, obviamente no quieren venir porque tienen muchas preocupaciones. Pero háganlo más activamente. Y así pueden vencer. Y también tenemos el retiro de verano. Y carnalmente sí, no quieren participar. Pero son agarrados de diablo. Y sale la excusa. Entonces tiene que presionarlo. Y así puede experimentar. Y así tienen que hacer. ¿Cómo podemos vencer también al diablo? Primero de Pedro capítulo 5. Primero de Pedro capítulo 5. Versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo podemos salir de los ataques de Satanás? La respuesta es abran sus ojos grandemente. Abran sus ojos. ¿Qué tienen que ver? Versículo 10. Dice que nos llamó su gloria eterna. La gloria es eterna, pero el padecimiento es de poco tiempo. Si llega una tentación del corazón, el Satanás va a atacar. Pero si miran la gloria eterna, pueden salirse del ataque de Satanás. Los cristianos sí o sí van a sufrir. Es un milagro que todos reunidos aquí. Yo sí pienso de esta manera. Primero, todos son muy diferentes. En nuestra iglesia está mezclado diferentes culturas y nacionalidades. A pesar de que uno se casa, hay muchos problemas en medio, en la relación. Sí, hay muchos problemas, ¿no? Sí, pueden decir sí. No hay ninguna familia que no tenga problemas.
Sin mi casa, disculpe. Nuestra casa sí tiene muchos problemas, pero somos una gran familia. Diferentes culturas, también diferentes idiomas. No hay ninguno que haga lo mismo. Pero en la Biblia, en la iglesia, hay muchas cosas que no caigo bien. Pasa igual que en la vida cristiana. En la iglesia puede haber tentación, sufrimiento, y de fuera de la iglesia puede haber sufrimiento. Pero ¿cómo podemos evitar eso y podemos huirnos del lazo de Satanás? Es mirar la gloria de Dios. Si nos concentramos en las cosas tan pequeñas, no vamos a poder ver las cosas importantes. Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107, versículo 4. Salmo 107, versículo 4. Versículo 4 y 5. Salmo 107, versículo 4 y 5, yo les voy a leer. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Versículo 7, leamos juntos. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. En este mundo es el desierto. No hay agua, no hay nada. En 107, versículo 2 dice que hay el redimido de poder del enemigo. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Esa ciudad de morar. ¿Qué es esa ciudad que morar? Primero, es el cielo. A los que son salvos, hay esa ciudad que podemos tener, que Dios nos dio. En poco tiempo el Señor vendrá y no tardará. Hay cosas eternas y hay el cielo eterno. También donde el Señor mora se llama la iglesia. Donde el Señor y los cristianos moran es el lugar de reposo donde es la iglesia. En la iglesia hay muchos afanes y preocupaciones. ¿Y qué hay? Hay la gloria. Hay la obra de Dios. Vamos a buscar Salmos 48. Salmos 48, versículo 8. Salmos capítulo 48, versículo 8. Salmos 48, versículo 8, leamos juntos. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Selah. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos. El escritor de Salmos ha escuchado muchas cosas de las promesas de Dios. Escuchó tanto. Esto significa el conocimiento indirecta. Y vio estas cosas. Vio directamente. ¿De dónde? De la ciudad de Jehová. De la ciudad de Dios. ¿Qué es la iglesia?
esa ciudad de Dios. Y ahí podemos ver la obra de Dios. Si vemos la obra y la historia y la gloria de Dios, podemos salirnos del lazo de Satanás. Y la experiencia espiritual nos hace salir de las preocupaciones del mundo, pensando que este mundo es solamente temporal. La aflicción es temporal y hay cosas eternas. Hay Dios que uno no puede ver. También hay cosas eternas que Dios realmente vive y no podemos ver la gloria. Y ahí podemos salir de las cosas que Satanás nos da. Y si estudiamos juntos la Biblia, vamos a escapar de las preocupaciones. Y si participamos bien en la comunión, vamos a salir de la preocupación del mundo. Y ahí abre nuestros ojos. Por eso tenemos 2 veces el retiro de nuestra iglesia. Es el retiro de invierno y el retiro de verano. ¿Por qué lo hacemos? Para que veamos según lo que hemos escuchado. Porque tantas cosas hemos escuchado y que Dios vive, pero tenemos que ver. ¿En dónde lo vamos a ver? En la iglesia. Cuando recibí la salvación lo vi y cuando otros recibieron la salvación lo vieron. Pero si lo ven, y ahí vamos a estar libres de la preocupación porque Dios realmente vive. Y todas las cosas que quieren negar de Dios, y desde el 30 de junio va a haber el retiro de verano. Y así, y yo quiero orar tanto, de verdad. Quiero que miremos a la obra de Dios. Ese milagro que una persona reciba la salvación con el poder del Espíritu Santo. Ah, si son 40 años, 50 años, es muy difícil que cambien. Sus hijos tampoco cambian. A mis hijos yo tampoco puedo cambiar. Pero ¿quién puede cambiar? Dios cambia. Primero me cambió a mí. Me cambió mi terquedad y mi egoísmo. La gracia y el amor tan grande que yo recibí me hace cambiar de esas cosas negativas. Y esa obra también existe en la iglesia. Especialmente en el retiro de verano que están reunidos todos los santos, Dios obra ahí. Mis ojos se resplandecen y vamos a salir de muchos pensamientos equivocados e ideas. ¿Saben la razón? Porque según lo que han escuchado han visto. Hemos visto que Dios vive. Entonces, podemos salirnos del lazo del diablo y podemos estar en contra del enemigo. Quiero que nosotros miremos esta obra. Quiero que sí o sí lo hagamos así. Por eso desde hoy día empieza la registración. Quiero que se registren y muchas personas puedan ir. ¿Cuántas manos tenemos? 2. ¿Y cuántos dedos? 10. 10 dedos de pie. Pues hay que prometer 10 personas para invitar a más personas. Tenemos 2 manos. Algunas personas solamente tienen maletas en sus 2 manos. O comida en la otra mano. Hay que llevar a personas. Es tan precioso de salvar a las almas que están perdidos.
A pesar de que den $100,000, no puede salvar a un alma. Y sí, tenemos que salvar a las personas, a los que están yendo al infierno. Así tenemos que mirar las cosas que nosotros hemos visto. Y quiero que sea esa batalla de vivir más fervorosamente. Este año hemos puesto la meta de predicar a 250 personas para esta iglesia. Y realmente tenemos que hacer todo lo posible. Sí, pareciera que son poco número, pero tenemos que invitar más personas. Y también bautismo 40 personas. Y quiero que inviten a más personas. Números 31. Números 31. 31, versículo 3. Veamos juntos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Dice que hay que vencer la venganza de Jehová. Tenemos que resistir al diablo y tenemos que confiar en las manos poderosas de Dios. Y cuando nosotros sometemos más activamente, y ahí cuando vemos la gloria de Dios en la iglesia, ahí es como vencer al enemigo. Quiero que todos hagamos así. Terminemos con la oración. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Gracias por darnos el tiempo precioso. Que esté junto con nosotros, junto con los hermanos, para que podamos llevar una vida de la victoria. Hemos orado en nombre de Cristo, quien siempre vive. Amén.